recordamos nuestra dirección de correo electrónico en lamira@btv.com.uy. Ministro, muchas gracias por estar. Un gusto. Hace unos días, a propósito de que la calificadora Standard & Poor's le dio la calificación a Uruguay, le dio el grado de inversor, usted escribió un artículo para el diario El Observador, donde en una parte dice: las recomendaciones contenidas en el informe de Standard & Poor's no constituyen para nosotros una hoja de ruta que dé cuenta de ninguna clase de continuidad con políticas totalmente superadas y dejadas atrás. Hay mucha gente que sostiene que los gobiernos frente amplistas en materia económica son una continuidad, o tienen o marcan una continuidad de lo que fueron las políticas de blancos y colorados. Sí, yo creo que cuando en general se opina acerca de la orientación de la política económica, se suelen, en estas circunstancias o en cualquier circunstancia, pero en estas en particular, en las cuales hay consideraciones políticas de por medio, se suele incurrir a mi entender, en un error que conduce a hacer una comparación sobre cosas que yo no entiendo que sean las que definen el soporte de la política económica. Yo creo que muchas veces cuando se habla de acontecimientos que son continuidades, se está pensando mucho más que en las políticas económicas propiamente dichas, en aproximaciones acerca de cómo funciona la economía. O sea, si usted me pregunta, entre el año 2012 y décadas anteriores, la organización de la economía ha cambiado porque las empresas cambian, porque los mercados cambian, pero sigue siendo una economía orientada por el mercado, con regulaciones públicas y con una organización descentralizada de la toma de decisiones económicas que forma parte de una especie de línea de continuidad. O sea, no ha habido, en ese sentido, un cambio radical en lo que es la organización de la actividad económica. Tampoco, cuando se hace esa comparación histórica, se acierta cuando se dice los discursos y las prioridades y los énfasis que se ponen en determinadas políticas hoy son similares a las que inspiraban los discursos de otros momentos. Yo creo, por ejemplo, que los años 90 fueron formidables experimentos de discursos incumplidos. O sea, una apelación a la estabilidad macroeconómica, a la estabilidad fiscal, a la estabilidad monetaria, al funcionamiento de los mercados financieros, con un enorme fracaso. Que luego no se cumplió, dice usted. Enorme fracaso. Pero permíteme una cosita, porque yo a veces pienso que quizá cuando se habla de esto, de la continuidad, quienes dicen esto, quizá se estén refiriendo más que a lo que se hizo, a lo que la izquierda anunció y luego no hizo. Por ejemplo, muchos de sus compañeros hablaban o decían de que era hasta bueno tener inflación. Yo fui cronista parlamentario y recuerdo cuando la bancada del Frente Amplio hacía propuestas de gastos sin la contrapartida de financiación. Se comparó a los inversores, usted recuerda, con piratas. La izquierda decía, los inversores son piratas, no dejemos de entrar. Entonces, quizá cuando se habla de la continuidad se dice, bueno, todo aquello que la izquierda planteaba sobre la economía, luego no hizo eso. De vuelta, yo creo que algunos inversores que tuvimos en este país se parecían más a piratas que a los empresarios que tenemos hoy trabajando duro por el país. Nosotros, buena parte de los insucesos financieros de este país tuvieron que ver con gente que adquiría bancos y que solo en Uruguay, uno podría decir, podían adquirir bancos en las condiciones, con la reputación y los antecedentes que tenían. Pero no quiero entrar en ese aspecto. Yo creo que sí, el Frente Amplio, la izquierda uruguaya, ha hecho un proceso en parte previo a acceder al gobierno y después en el gobierno, que ha implicado necesariamente revalorización de cosas que no se valoraban o incluso cambios de visión sobre algunas cosas. Yo creo que eso es una cosa. Y otra cosa es decir que es una continuidad del pasado. Pero usted ahí me preguntaba si era una continuidad del pasado. Yo creo que, por ejemplo, durante muchos años escuchamos, y yo lo escuché y yo creía en eso, que la prudencia, el cuidado fiscal era muy importante. Nunca se practicó. Ahora, cuando el Frente Amplio llega y hace de los equilibrios macroeconómicos, el equilibrio fiscal, de la estabilidad monetaria, un ancla relevante para la economía, recupera sí una parte de un discurso, pero que jamás había sido en la práctica lo que había estado definiendo como era la política económica. Usted lo que dice que antes estaba en el discurso, pero que no se ejecutaba. Yo estoy convencido que hay una parte medular
de lo que se llama continuidad, que son discusiones en las palabras. Pero, por ejemplo, yo digo, miremos la forma en que se siente contemplada normalmente la discusión política en el país acerca de temas económicos. Planteamos una reforma fiscal integral, que yo sepa la votó solo el Frente Amplio. Por tanto, la política fiscal interpretada en su sistema tributario recibió un cambio formidable. En segundo lugar, nosotros hemos introducido cambios normativos y prácticos muy importantes en todo lo que se refiere a regulación financiera. Cambios muy importantes, cambios que en muchos casos no fueron comprendidos ni acompañados por quienes tenían opiniones diferentes. Me remito, por ejemplo, a lo que ha sido toda la gestión en términos de un conjunto de leyes y normas que han cambiado el funcionamiento de la economía. Hemos impulsado una nueva reglamentación de la ley de inversiones que tiene un papel muy importante en lo que está ocurriendo. Esa ha sido constantemente interpelada, constantemente cuestionada. Entonces, yo tengo la impresión que hay una parte de lo que se llama continuidad, que es que sí, la política económica del gobierno del doctor Tabaré Vázquez y del actual presidente Mujica ha hecho base muy sólida en algunas cosas que era muy importante que el país de una vez por todas las tuviera como basamentos y como pilares sólidos del funcionamiento de la economía. Y otra cosa es que esto sea una suerte de continuidad en la que, por ejemplo, se habla de la misma continuidad de política económica cuando desde mediados de los 90 hasta el año 2005 no hubo negociación colectiva. Y nadie podría esperar los resultados económicos que estamos observando en este país y los resultados en términos de reducción de pobreza, pobreza extrema, justicia distributiva, si no es al amparo de la reinstalación de la negociación colectiva. Y cuidado, me parece que estas cosas son los hechos, no que trato de poner diferencias, son los rasgos característicos de la política económica. Y créame que si usted le pregunta a la oposición si se siente cómoda con la política fiscal del gobierno, dice que no, nos vive reclamando una conducta diferente. Por tanto, no habría continuidad, dice usted. No habría, segundo. Dígame si está conforme con lo que es la política tributaria del país. No lo es. Con la política financiera, no lo es. Con la política de negociación colectiva, no lo es. Con la orientación de la inserción externa del país, sobre la cual hay discusión. Entonces, yo tengo la impresión que esas líneas de continuidad están, una parte en los discursos, que sí hay más convergencia acerca de la validez que tienen determinados aspectos muy fundamentales de la economía, que yo nunca tuve dudas, sobre los cuales yo nunca tuve dudas. Quizás porque mi propia experiencia profesional y de formación jamás me llevó a cuestionar algunos tipos de cosas. Pero sobre todo, y vuelvo a plantearle, el tema es que algunas cosas sobre las que se esperaba que hubiera disrupciones, cambios de enfoque, que tienen que ver con la orientación general y funcionamiento de la economía, eso no ha cambiado. Lo que ha pasado es que los actores hoy, los mismos actores, en los mismos mercados, funcionan de manera mucho más eficiente y con decisiones mucho más orientadas a generar los resultados que han ocurrido. Yo creo que la economía es al mismo tiempo disciplina y resultados. Ministro, en el año 2002, plena crisis, en Montevideo se registraron 7.000 rapiñas. En el año 2011, el año pasado, pleno auge, las rapiñas fueron casi 14.000, se duplicaron. La izquierda tenía un discurso, a mi juicio, un poco inocente en algún momento que decía, cuando la torta crezca y se reparta, cuando las cosas mejoren, el delito va a bajar, ¿no? Entonces uno se pregunta, tuvimos 10 años de crecimiento, pero somos más violentos. Tuvimos 10 años de crecimiento, pero tenemos una sociedad en ese sentido más temerosa. ¿Cómo emparda eso? No, yo creo que en primer lugar, creo que cualquier reduccionismo economicista para explicar fenómenos sociales, yo creo que empobrece la comprensión del fenómeno. Si uno cree que las condiciones económicas definen absolutamente el comportamiento de los seres humanos y de las organizaciones de seres humanos y las conductas y los incentivos, creo que se equivoca. La izquierda lo creyó durante mucho tiempo, Yo creo que ¿no? el economicismo en la forma de encarar soluciones para problemas sociales es un tema bastante más amplio que el de la izquierda. El economicismo está... Posiblemente sea más amplio, pero en este país, porque la izquierda en algún momento hizo alzamiento, ¿no? El fundamento, porque tiene mucho sentido, porque cuando la distancia entre la realidad de lo que la economía permite y lo que uno aspira a tener es muy grande, el economicismo domina porque es ese fundamento económico el que parece mover la realidad. Cuando uno tiene un ingreso per cápita
de $15.000, como tiene hoy Uruguay, razona distinto cuando tiene un ingreso per cápita de $2.000. O sea, la distancia entre lo que hay para satisfacer y lo que se está satisfaciendo claramente establece una distancia que se traslada en el imaginario de que si la economía lo permitiera, algunas cosas serían distintas. Yo en ese reduccionismo creo que no hay que caer, porque hay fenómenos sociales que no se revierten por el éxito de la economía, pero que tienen una enorme capacidad de agravarse por el fracaso de la economía. Está bien, enorme mire, capacidad. pero yo se lo vinculo con esto otro, ¿no? 10 años creciendo y los liceos se llueven. No, en ese sentido yo creo que ¿Y las escuelas se llueven? sí hay un elemento que yo creo que es muy importante tener en cuenta. Hoy la realidad política ha establecido una significación de los problemas de gestión que sí no formaba parte de la cultura política de lo que había que hacer en este país, y yo creo que la izquierda en particular creía que los procesos de cambio tocaban solo tangencialmente los problemas de gestión. Ahora, cuando uno empieza a resolver aspectos fundamentales que tienen que ver con el bienestar, lo que pasa es que cambia completamente el papel de la gestión, porque la gestión es muy distinta, valorar los temas de gestión y la fineza de lo que es el manejo de las herramientas, cuando uno tiene lo básico resuelto, que cuando uno simplemente empieza con la indulgencia. ¿Cómo le vas a pedir a alguien que haga las cosas bien en esta situación y con los medios que tiene? Hay que tener buenas intenciones y ser eficiente. Hay que ser, a ver, yo parto de la base de que la palabra eficiencia, la palabra eficacia, son palabras que tienen que formar parte. Uno no puede ser gobernante si no hace suyas esas palabras como algo que es una obligación. Hay que ser eficiente y hay que ser eficaz. Pero porque la gente no solo nos puede pedir eso. ¿Usted tiene hijos? Sí, 2 hijos. ¿Van a colegios privados? Van a colegios privados. Sí. Van a colegios privados. La mayor parte de los hombres públicos de este país mandan sus hijos a los colegios privados, ¿no? Y simultáneamente en las escuelas y en los liceos públicos está pasando lo que usted sabe que está pasando. Usted, que es un hombre que está en un puesto clave, que maneja la economía, que es un hombre político esencialmente, ¿qué siente cuando ve que esas cosas pasan? Que por primera vez en el país, lo que yo siento con toda sinceridad en este momento, es que incluso hasta por un impulso muy fuerte que ha dado el presidente de la República y su forma de poner por delante los temas relevantes, hoy el país está discutiendo sobre temas mucho más importantes y mucho más relevantes que los que discutíamos cuando los recursos no estaban. Porque créame que parte de esta discusión sobre la eficacia o ineficacia con la que se hacen las cosas, la eficiencia o la ineficiencia con la que se hacen las cosas, estábamos envueltos en un velo que era, como no están los recursos, como no están los medios, como hay tanta distancia entre lo que se necesita y lo que es un problema de plata. Está mal porque no hay plata. No es solo de plata. No, al revés. Al revés. Pero lo que estoy diciendo es lo contrario, es que muchas veces se decía, la educación está mal porque no tenemos plata, porque no tiene dinero. Hoy tiene. Yo creo que la ciudadanía siente no solo que es un problema de que los recursos económicos están, sino que está puesta la prioridad. Y cuando la prioridad se pone sobre algo, la discusión se enriquece. Y hoy el país, yo creo desde el punto de vista educativo, está discutiendo sobre temas bastante más interesantes que los discutimos en los momentos de penuria de recursos. Hoy estamos discutiendo sobre contenidos educativos, sobre algo más que el gobierno de la educación, sino los resultados de la educación, lo que la educación tiene que darle a los ciudadanos para ser ciudadanos y para ser útiles en el trabajo, para poder progresar en la vida, y se le dice que la infraestructura es relevante porque ya no puede desconocerse la relevancia de la infraestructura y no son solo los edificios. Hoy tenemos un plan Ceibal operativo que ha cambiado la infraestructura sobre la que se soporta buena parte del ejercicio cotidiano en la escuela pública uruguaya, y todo eso eleva los estándares y eleva las exigencias, y yo creo que eso mejora la democracia, complejiza los temas, los vuelve más duros. Quien está en la gestión tiene retos mucho más importantes, lo tiene que hacer mucho mejor, pero sin lugar a duda enriquecido el debate. Ministro, esto, digamos que es grave en sí mismo, lo de que los liceos se lluevan, puede estar presentándose como un ejemplo de que se está gastando mal, de la calidad del gasto es mala. No, si nosotros tuviéramos una explicación de que el problema es solo un problema de calidad del gasto, estaríamos también
a mi entender, subestimando el conjunto de problemas de gestión que está de por medio. Hay cómo se organiza el trabajo que consiste a la aplicación de los recursos. Es lo que está en juego. O sea, hay recursos que están disponibles, pero los mecanismos que se utilizan para aplicar los recursos y para obtener el resultado están a una distancia tal que implican siempre llegar a destiempo, siempre. Entonces, pero al margen de eso, digamos, ¿usted cree que, digamos, podemos analizar si el gasto, si se está gastando bien o se está gastando mal? En educación... En general, en general. Yo creo que hay cosas que se pueden medir más fáciles que otras. El problema es la temporalidad en la medida de la eficiencia del gasto. Yo, por ejemplo, estoy convencido que cuando se trata de inversiones o recursos aplicados sobre la educación, la medida instantánea es muy mala. Muy malo pretender, o sea, yo fui educado y educador, y soy educador todavía. O sea, jamás se le puede pedir a la educación el inmediatismo, porque la transformación de la educación, lo que la educación es capaz de transformar, es algo que solo puede ocurrir con un horizonte temporal que no sea el inmediatismo. Un maestro, un profesor, es esencialmente alguien muy paciente. Alguien que está trabajando sabiendo que hace una contribución a la formación de alguien y que esa formación no ocurre solo como resultado de lo que él está haciendo. Entonces, es una actividad muy colectiva y además una actividad que involucra al estímulo y a la convocatoria al que recibe la formación. Y sí, yo lo que estoy convencido es que la educación es un acto de amor. Un gran acto de amor. Formar, educar, es la actividad más bonita que se puede realizar. Y es muy bueno que la sociedad, una sociedad como la nuestra que está progresando, vuelva a jerarquizar algo tan importante y tan emocionalmente relevante. O sea, cuando uno quiere representar el ser nacional, en Uruguay a veces se habla del fútbol, a veces se habla... Digo, cualquier visitante que va a un acto, visitante externo, que no conoce nuestra sociedad o que la conoce poco, y va a un acto en el que aparecen los niños de túnica blanca y moña azul, se erizan, porque lo que significa la escuela pública, vertebrando la identidad nacional, eso es algo que verdaderamente es parte de las señas de identidad más profundas del ser uruguayo. Pero ni usted ni yo creemos en eso. ¿Cómo yo no voy a creer en eso? Y si usted manda a sus hijos al colegio privado, yo también lo mando. No, pero discúlpeme, no es un problema de creencia. ¿Y por dónde pasa? No, yo creo sinceramente que hay que saber disociar lo que significa la construcción colectiva de lo que son las opciones individuales. Yo fui a la escuela pública y fui a la escuela privada, a las dos. Y cuando tuve que tomar decisiones respecto a dónde enviar a mis hijos, no fue simplemente haciendo una comparación entre una alternativa y otra, sino que elegí un conjunto de cosas que podía elegir, y puesto sobre la mesa me llevaron a tomar las decisiones que tomé. Pero de ninguna manera es una simple comparación como las que a veces se mencionan de hechos que son visibles y claros de distancias entre una cosa y otra. Yo creo que hay enseñanza pública muy buena. Es más, yo creo que en algunos niveles de la enseñanza pública es bien superior a la que se imparte en la órbita privada. Yo creo, por ejemplo, que en el sistema universitario, la Universidad de la República tiene distancias muy importantes y a favor de su labor en relación a las que hacen otros de sus competidores, que por supuesto tratan de hacerlo cada vez mejor. Yo creo que hay excelentes experiencias educativas en primaria, en enseñanza técnica. En secundaria empezamos a tener verdaderamente problemas más profundos, que yo creo que también esos problemas en secundaria, solo un problema de la enseñanza pública es un error. También es un error, porque el problema de la enseñanza secundaria y es mundial también. Es que tenemos problemas nuevos y al tratar de resolver problemas nuevos, lo peor es seguir leyendo la realidad como se leía antes. Y creo que hay mucha tendencia a esa inercia. Dejemos este tema. Acabamos de firmar un acuerdo de intercambio de información tributaria con Argentina y lo que está en el ambiente es, ¿le seguimos haciendo concesiones a la Argentina? Y Argentina nos sigue dando palo. Sí, yo puedo entender ese abordaje, pero no fue en ningún momento la orientación con la que nosotros trabajamos a la hora de la preparación del documento que finalmente es el tratado con Argentina. La decisión que nosotros tomamos fue una decisión de que a Uruguay le interesaba tener acuerdos tributarios y tener
una infraestructura jurídica suficiente para ser parte de la cooperación tributaria a nivel internacional. Este fue siempre el enfoque con el que se estuvo trabajando. Y no es algo que se haya definido ni hace 6 meses, ni hace 3 meses, ni hace un mes, ni hace 15 días. En ocasión de que se iniciaron todas las transformaciones del sistema tributario con la reforma del año 2008, en ese momento ya se estaban tomando decisiones que eran para la cooperación internacional. Cuando se modificó el sistema tributario, nos aseguramos que la nueva estructura es una estructura que no podía parecerse a la de un paraíso fiscal. Y cuidado, la que teníamos antes, estructura tributaria, podía ser tipificada dentro de lo que eran las definiciones de paraíso fiscal. Pero lo defendíamos todos, ¿no? ¿O lo defendían todos? Mi caso, permítame decir que en mi caso jamás adherí a el esquema tributario que tenía Uruguay. Es más, yo soy de los que estoy convencidos que uno de los progresos más importantes en la estructura tributaria, en la relación de contribuyente con el sistema tributario, es lo que se hizo en el 2008. Una reforma formidablemente bien diseñada, además. Pero después se avanzó con el inicio de las tramitaciones de tratados para eliminar la doble tributación y de intercambio de información. Después se decidió ser parte del foro de transparencia de información con fines tributarios. Y por último nos sometimos en ese marco a lo que se llama el proceso de revisión entre pares. El proceso de revisión entre pares era que nos dijeran qué le faltaba a Uruguay para ser parte de la cooperación. Fue por decisión voluntaria del gobierno. Y en un momento nos hacen un informe y nos dicen, ustedes está todo bien, fue muy elogioso el informe en muchos aspectos, y nos señalaba 3 o 4 aspectos que teníamos que corregir. Uno de ellos era que teníamos que firmar tratados con algunos socios con los que hasta ese momento no teníamos y nos identificaba a Argentina y a Brasil. Nosotros no dudamos un momento en términos de que si esa era la agenda relevante para ser parte de la cooperación, Uruguay, que quiere ser parte de esa cooperación, lo iba a hacer. Y no se está haciendo a la espera de. Es que no esperamos una señal de Argentina. Es que yo creo sinceramente que haríamos muy mal simplemente de pensar que esto que estamos haciendo por nuestro propio bien, alguien lo puede tomar como moneda de pago de algo que está haciéndonos daño. Porque lo que está pasando es muy simple. Argentina a Uruguay le está haciendo daño en todo lo que son las relaciones comerciales. Incumple compromisos en el marco del Mercosur y el gobierno no tiene otra forma, haya o no acuerdo tributario, que reclamar insistentemente por el cumplimiento de la palabra, por defender los intereses nacionales, por defender los intereses de nuestros empresarios, de nuestros trabajadores, y que se cumpla lo que nosotros estamos cumpliendo. Ahora, el incumplimiento de otros no nos puede llevar a pensar que lo que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos esto no es una moneda de cambio. Sino que es algo, dice usted, beneficioso para Uruguay. Mire, yo no hubiera asesorado al presidente de la República de caminar y transitar el camino que estamos recorriendo en materia de cooperación tributaria si no estuviera convencido que es muy bueno para el país. Y no es porque sería, fíjese esto, no es porque yo piense que sería peor si no lo hacemos, es que yo creo que es muy bueno. Un país que ha generado el conjunto de activos de reputación, credibilidad y respeto internacional por la forma en que procede, lo mejor que puede hacer es estar de lleno en la cooperación internacional, haciendo valer lo que es. Yo creo que para los uruguayos y para quienes no son uruguayos, nuestras conductas y nuestras formas de ser no generan admiración, generan respeto. Y eso, yo me quedo muy contento como uruguayo que genere respeto a lo que nosotros hacemos. Nada más, yo no pido más nada que eso. Ministro, ser respetado. Se nos termina el tiempo, le quiero hacer una última pregunta. Yo ya sé que usted no va a hacer campaña, no está en campaña, no, pero ¿le gustaría ser presidente? No. ¿No le gustaría ser presidente? No, en absoluto. Yo estoy muy convencido. Yo soy una persona que ha militado en política desde siempre. Desde que pude empezar a militar, muy joven y en la dictadura, empecé de las formas incipientes que en aquel momento se podía militar, pero siempre me sentí convocado por la actividad política y sí le digo, yo voy a seguir militando en política. Esté en el gobierno o no esté en el gobierno, pero hasta me parecería extraño definir mi vocación por la política en términos de en qué lugar voy a estar. Nunca me imaginé que me iba a llevar mi profesión a ser el ámbito de materializada mi participación política. Le puedo jurar, jamás, jamás.